Sepsis en urgencias, interpretación y toma de decisiones. Es el tema que a continuación presentará el doctor Jorge Iván Cohen Cajiao, médico especialista en medicina de urgencias, especialista en gerencia de la salud pública, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Un saludo para las personas que escuchan esta conferencia y un agradecimiento para el Congreso Nacional de Medicina General y Social en esta versión y para sus organizadores por esta nueva invitación a hablar con ustedes de un tema académico desde el servicio de urgencias. En esta ocasión, el tema asignado fue sepsis en el servicio de urgencias e introduzco la presentación con el subtítulo, digámoslo así, que tiene la conferencia. 3 de las tareas fundamentales que siempre harán parte del ejercicio de la práctica clínica del día a día en los servicios de urgencias, que es la identificación de las patologías, interpretar los hallazgos del paciente, interpretar las ayudas del laboratorio y por obvias razones tomar decisiones de manera oportuna y con calidad sobre la condición clínica que estamos sospechando en nuestro paciente. Bajo esta perspectiva, tenemos que tener muy claro que la sepsis es una patología que se sigue presentando y muy frecuente en los servicios de urgencias, independientemente de cuál sea el foco o el origen infeccioso. Y por ende, es una de las principales causas de consulta, es una de las principales causas de morbimortalidad en la atención en salud y tiene una relevancia muy importante en cualquier estudio epidemiológico que se revise en el mundo respecto a las causas más frecuentes de morbimortalidad en instituciones hospitalarias. Lo último que quiero mencionar respecto a la introducción es que el enfoque de esta conferencia no está hecho para servicios de urgencias de alta complejidad. Obviamente, es para servicios de urgencias de cualquier nivel de complejidad, desde la baja y hasta la alta complejidad, pasando por la mediana complejidad. Voy a tratar de llevar la presentación en el paso a paso del proceso de atención de un paciente en el servicio de urgencias. Y ese paso a paso implica empezar a hablar del triaje, qué decisiones tenemos que tomar en el triaje, cómo identificamos rápidamente a ese paciente. Después de identificarlo, qué decisiones tenemos que tomar para darle un adecuado manejo a la enfermedad y a la patología. Y posteriormente, cómo tenemos que hacer que la morbimortalidad de esta patología pueda ser impactada e intervenida, fundamentado en las mejores decisiones que hemos tomado sobre nuestro. Muy bien. Para poder hablar, y siempre tendremos que hablar, y siempre que hablemos de urgencias, tenemos que hablar del escenario prehospitalario. Rápidamente es para que veamos que desde el ejercicio de la atención prehospitalaria ya hay papeles en la literatura, documentos, herramientas con procesos de validación, herramientas validadas que desde el escenario prehospitalario definen y le ayudan al personal de prehospitalario, de atención prehospitalaria, qué paciente está cursando con un cuadro séptico. Y obviamente ellos también tienen que tomar la decisión de trasladar al paciente de manera oportuna y de manera adecuada a una institución hospitalaria. En la institución hospitalaria, si ese paciente ingresa por sus propios medios o trasladado o remitido, tenemos que corroborar o identificar ese riesgo séptico. Entonces, la fiebre no es el principal motivo de consulta siempre en cada uno de los pacientes, pero sí es un motivo de consulta muy frecuente de un paciente que pueda terminar teniendo una sepsis. Esa sensación de elevación de la temperatura en el paciente tiene que estar conectada a qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una sepsis y de desarrollar una infección grave que comprometa la vida del paciente. Ahí hay varias o algunas variables que hacen que estos grupos de pacientes sean más susceptibles. Los diabéticos, los esplenectomizados, los pacientes con anemia de células falciformes porque terminan funcionalmente esplenectomizados, los pacientes inmunosuprimidos, y cuando hablamos de inmunosupresión no solo estamos hablando del paciente VIH-Sida, estamos hablando del paciente o la paciente que utiliza corticoides a dosis altas, el paciente trasplantado, etc. Los pacientes post-quimioterapia son muy importantes, los que tienen ese riesgo de tener una neutropenia febril,
Entonces esto lo tenemos que abordar desde el triaje, y un riesgo séptico implica que debo empezar inmediatamente un proceso de atención, o por lo menos de manera oportuna, porque debo empezar a intervenir, a modificar ese riesgo séptico. Adicionalmente a esos riesgos que vieron en la diapositiva anterior, existen riesgos asociados que a veces no son tan evidentes y los tenemos que tener muy en cuenta, como ese paciente que está en determinada edad y esa edad se considera dentro del grupo etario anciano o dentro del grupo etario pacientes pediátricos lactantes y más los neonatos, o sea, los menores de un mes. Tenemos que tener en cuenta enfermedades crónicas y principalmente la diabetes, la falla renal y la falla hepática son de altísima importancia. Y no vamos a mencionar uno a uno por cuestión de tiempo, pero sí tenemos que entender que un paciente presentándose con un cuadro febril o con un cuadro compatible con una infección, después de una hospitalización, si esa hospitalización ha sido en unidad de cuidado intensivo y requiriendo ventilación mecánica, o después de un acto quirúrgico, así haya sido un acto quirúrgico menor o incluso un procedimiento invasivo menor, la posterior presentación en una sala de urgencias con un cuadro infeccioso debe alertar, debe llamar la atención respecto a que algo grave puede estar pasando desde el punto de vista infeccioso en el paciente. Para terminar de contextualizar esto, y miren que desde el tema bibliográfico, desde hace 11, 12 años, la doctora Francesca Ruvolotta con su grupo en Italia plantean ese modelo que yo creo que varios de ustedes lo han oído mencionar, el famoso modelo PIRO, en donde la P es predisposición, la I es el insulto o la capacidad infecciosa de ese agente de generar una respuesta inflamatoria sistémica, la R precisamente es esa respuesta inflamatoria sistémica, y la O es la disfunción orgánica que se puede presentar o no, y que va a ser intervenida y modificada de acuerdo a lo que hagamos anteriormente. Y lo que hacemos anteriormente precisamente es identificar, evaluar y tratar. Entonces ese modelo PIRO es un modelo muy interesante, sigue teniendo una vigencia, sigue teniendo, nos entrega la posibilidad de que pensemos en estas 4 variables como 4 variables fundamentales. Se empieza a definir que definitivamente los pacientes con estos factores predisponentes a infectarse y a tener un peor pronóstico de su enfermedad, peor curso de su enfermedad, son los que más inmunosuprimidos están, son los que están más desnutridos, son los más ancianos, son los cirróticos, son los renales crónicos, son los diabéticos, etc. Esos están representados por la línea azul. Los pacientes que no son capaces de montar una respuesta inflamatoria sistémica. Hay un grupo de pacientes, los de la línea roja, que son capaces de montar una respuesta inflamatoria sistémica, así el germen sea muy agresivo, y son capaces de defenderse. Y hay un punto intermedio, que es el que agota rápidamente sus reservas inmunológicas, agota su capacidad de respuesta y puede evolucionar bien o puede evolucionar mal. Y con ese escenario epidemiológico, clínico, de predecir, de anticiparse de esas predisposiciones, nos acordamos o nos paramos en el sitio en donde tenemos que mencionar que el shock séptico o la sepsis, más que el shock, la sepsis como entidad nosológica, se comporta como un shock distributivo, como un shock vasodilatado. Pero acuérdense, por favor, que por fuga capilar, por pérdida de fluidos desde el espacio intravascular al espacio intersticial, esta enfermedad se comporta también como un shock hipovolémico, inclusive puede comportarse como shock cardiogénico si hay disfunción ventricular asociada a la sepsis. Y avanzando en ese concepto, tenemos que llegar a la microcirculación, porque esta es la estructura vascular en donde la sepsis, esa respuesta inflamatoria exagerada, esa respuesta inflamatoria, esa tormenta de citoquinas genera el impacto fisiopatológico. En la microcirculación pasan muchísimas cosas, además de la fuga capilar, y dentro de esas muchas otras cosas que pasan es que hay edema del espacio intersticial porque el líquido está saliendo al espacio extravascular. Hay el enlentecimiento del flujo sanguíneo y de los glóbulos rojos, hay tráfico, así se llama, tráfico de glóbulos rojos por viscosidad, por alteraciones en la reología de esos glóbulos rojos, o sea que no es capaz el glóbulo rojo de llegar a través de esa microcirculación y entregar adecuadamente el oxígeno a los tejidos. El endotelio está enfermo, el endotelio está activo y el endotelio empieza a disparar fenómenos protrombóticos de coagulación intravascular diseminada, entonces estos microtrombos también ocluyen la microcirculación. Entonces todos estos fenómenos están ocurriendo en la microcirculación
Y muchos investigadores, entre ellos el grupo del doctor De Backer y el doctor Van Sant en Bélgica, han demostrado ampliamente que la microcirculación de un paciente séptico está claramente enferma, como lo ven en la microfotografía electrónica del lado B, en el panel B, al lado derecho de la diapositiva, que es la mucosa sublingual de un paciente séptico. Al compararla con la mucosa sublingual de pacientes sanos, miren la diferencia que hay entre una imagen y otra. Entonces, el punto al que tenemos que llegar en este momento es seguir entendiendo que esa microcirculación está gravemente alterada, si esa microcirculación está enferma, si esa microcirculación no es capaz de cumplir con su función, no como estructura microvascular, sino como lo que está ocurriendo dentro de esa estructura microvascular, las células son las que van a empezar a sufrir porque no van a obtener el sustrato, van a tener que ejercer una respiración anaeróbica, van a empezar a producir lactato, van a tener un estrés oxidativo, un estrés celular, que esa célula fallece, y si esa célula fallece, hay apoptosis, hay muerte celular programada. Entonces, esto puede ocurrir en todas las células del sistema y del cuerpo humano. Entonces, esta es, a grosso modo, la explicación para que entendamos por qué falla el riñón, por qué falla el hígado, por qué falla el cerebro, por qué falla el endotelio como tal, como órgano, por qué hay acidosis metabólica, por qué falla el pulmón y hay SDRA. Entonces, cada célula tiene funciones específicas en cada órgano y si los órganos fallan, pues hay falla orgánica múltiple. Vamos nosotros a reanimar. Cuando empezamos a hacer el manejo de un paciente séptico, ¿qué tenemos que pensar? En la microcirculación y el endotelio, que esa microcirculación esté enferma, que esas células endoteliales, en vez de estar completamente unidas y completamente adheridas una a la otra por una cantidad de proteínas de unión, están separadas. ¿Y por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria, una cantidad de mediadores proinflamatorios ganándole la batalla a los antiinflamatorios. Y el punto de partida es porque hay una noxa bacteriana infecciosa importante que logró generar esta respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esta microcirculación, además de el tema mecánico permitiendo salida de líquido al espacio extravascular, el lentecimiento del flujo sanguíneo dentro de esos microcapilares, que son los que llevan el sustrato a la célula, el glicocáliz. Y si está enfermo el glicocáliz, es otra barrera que se presenta para que ese fluido se quede dentro del espacio vascular. El glicocáliz ayuda a que haya un equilibrio, una homeostasis entre el lumen intravascular en la microcirculación y lo extravascular. Toda esta respuesta inflamatoria también deteriora y daña el glicocáliz. Y si el glicocáliz está dañado, pues no existe esa barrera y esa barrera no va a ser capaz de cumplir con su función. Cuando todo esto ocurre y se perpetúa desde el punto de vista fisiopatológico, llega un punto en donde ese balance entre la entrega y el consumo de oxígeno desaparece, aparece un punto exacto que se llama la DO2 crítica, y esa DO2 crítica es un punto crítico de entrega de oxígeno a los tejidos, en donde ese tejido ya no es capaz de extraer ese oxígeno y utilizar ese oxígeno, y las células empiezan a hacer metabolismo anaerobio. Esto genera una muy buena explicación, como la literatura lo revisa y lo pone desde hace muchos años en este post-hoc o en este subanálisis hecho por este doctor Michael Donino. Este es un subanálisis del gran estudio del doctor Emanuel Rivers de terapia guiada por metas en sepsis. Y se dan cuenta que muchos pacientes están en shock sin estar hipotensos, sin estar gravemente hipoperfundidos, sin estar gravemente fríos, sin estar con el llenado capilar alterado. Hay cambios sutiles en el paciente, pero precisamente el paciente es capaz de compensar con taquicardia, con activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la activación de la antidiurética, retención de agua y sodio. Entonces el paciente es capaz de compensar ese desarreglo en esa microcirculación, en la presión de perfusión tisular de muchos órganos, y a pesar de eso hay un punto en donde la D2 crítica se convirtió en crítica y hay anaerobiosis y hay metabolismo anaerobio. A eso se refiere el shock séptico críptico. Es como un shock oculto que no estamos viendo, con signos vitales normales, pero con una alteración absolutamente grave. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que no son capaces de responder inmunológicamente, repito, son los pacientes que más mal van a responder ante la infección. Son estos pacientes que tienen una respuesta antiinflamatoria compensatoria, pero al mismo tiempo tenemos que acordarnos que principalmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico
que sigue teniendo vigencia fundamental en el servicio de urgencias es la presentación de la gran mayoría de los pacientes. Este es el paciente febril, taquicárdico, taquipnéico, con leucocitosis, etcétera. Y ese es el paciente que al ser detectado, no quiere decir que los otros no tengan que ser detectados, claro, los otros tienen que ser detectados desde la predisposición, pero miren que sus manifestaciones clínicas no van a ser tan floridas como los de CIRS. Por eso se llama CARS, respuesta antiinflamatoria. Es el paciente que en vez de estar hipertérmico puede estar incluso hipotérmico. Es el paciente que no tiene leucocitosis, sino que tiene leucopenia. Pero en esos dos grupos de pacientes, los de CIRS son la gran mayoría, y empezar a definir qué es lo que pasa con esos pacientes. Entonces, empezar a definir la sepsis, como ha venido ocurriendo en los últimos años por determinadas variables de paraclínicos, de pruebas de laboratorio y todo lo demás, hace que se pierda el contexto de esta enfermedad desde la complejidad en donde no se encuentran, no contamos con una cantidad de paraclínicos, con una cantidad de ayudas diagnósticas. El tiempo lo ha venido definiendo. Tratar de agrupar a los pacientes en un grupo puntual, si es sepsis severa, si es sepsis si es hipoperfusión inducida por sepsis o si el paciente está en shock séptico, o cuántos órganos hay alterados, seguirá siendo muy importante, pero encasillar en este momento de atención inicial a estos pacientes en un subgrupo de estos no es fácil, no es porque no sea fácil, sino que el tiempo en la llegada de los paraclínicos o la misma disponibilidad de los paraclínicos no es tan oportuno, o simplemente no se cuenta con el recurso porque no se está en la complejidad adecuada en donde se cuenta con el recurso. Entonces, todo esto ha llevado a que el mundo piense, bueno, entonces venga, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que está séptico? ¿Qué debemos hacer? El punto de partida para hablar de muchas de las cosas que se han hablado en los últimos 20 años en esta enfermedad es el famoso estudio del doctor Emanuel Rivers, la terapia guiada por metas, estudio que hoy no es que sea cuestionado, sino que simplemente ha sido complementado con otros estudios en donde lo que te están diciendo es usted tiene que ir actuando a medida que la fisiopatología de la sepsis está generando alteraciones en el cuerpo del paciente. Y esa actuación empieza con cristaloides, esa actuación puede continuar con un vasopresor, esa actuación puede continuar con un inotrópico en caso de ser necesario, pero esto no puede desligarse del inicio oportuno del antibiótico. Esto no puede desligarse de buscar cuál es el foco infeccioso y sospechar cuál es la bacteria produciendo la sepsis. Después del estudio del doctor Rivers aparecen 3 estudios muy importantes que los voy a pasar muy rápidamente. El PROCES, el PROMICE y el ARISE, en donde básicamente lo que hicieron fue comparar el estudio del doctor Rivers y estos 3 estudios compararon con grupos muy específicos de pacientes cuál era la cantidad de fluidos y de cristaloides que el paciente necesitaba. Una de las grandes conclusiones es que la cantidad de cristaloides está definida por la necesidad del paciente. 2, que así se haga una terapia guiada por metas o un manejo de acuerdo a tu criterio clínico o al criterio clínico de quien esté manejando el paciente, el resultado termina siendo el mismo, entonces no hay una diferencia fundamental. Te quitan la estrictez de esa reanimación guiada por metas, pero no la desaparecen. Dicen que el paciente definitivamente necesita cristaloides, que esa microcirculación hay que reanimarla, que no nos podemos quedar cortos en los cristaloides, pero tampoco podemos sobre reanimar el paciente. Y eso está meta-analizado. Aquí hay una gráfica del meta-análisis. No nos preocupemos por esa evaluación en donde cogen todos esos estudios. Es más importante la conclusión que después hacen en esta publicación de la revista Clinical Chest Medicine, en donde dicen, venga, la administración intravenosa de fluidos es absolutamente necesaria para corregir la hipovolemia. Y aquí aprovecho para mencionar también lo siguiente. El fluido a administrar debe ser o es preferiblemente una solución balanceada. Y la solución balanceada que tenemos en el mundo es el lactato Ringer o el Harman. Y es mejor que la solución salina, sobre todo por el tema de la protección del glicocáliz, que es lo que impacta realmente que la solución sea balanceada. Ok, con ese paréntesis, esta administración de fluidos debe ser dada de manera adecuada para corregir esa hipovolemia, para corregir la perfusión tisular y continúa siendo el punto clave del manejo en cuanto a reanimación de la microcirculación de estos pacientes. No hay una fórmula mágica, no existe una fórmula magistral. Su paciente le va a ir diciendo qué cantidad de fluidos va a necesitar en estas primeras horas de manejo. Usted tiene que estar evaluando estas ventanas de perfusión del paciente, el flujo urinario, el llenado capilar, la piel, el sensorio, etcétera. Y también queda absolutamente claro que después de haber usted logrado esa normovolemia,
usted debe evitar la hipervolemia porque esa hipervolemia me va a dematizar el intersticio y me va a alejar la célula del microcapilar. Esa es una de las razones por las cuales ya a modo de guías se recomienda una cantidad inicial de al menos 30 mililitros por kilo, y al menos lo resalto porque usted puede optar por 30, por 40, por 50, dice al menos. Y más importante es que no es esa única dosis. Si usted considera que el paciente necesita más volumen, ahí está absolutamente claro, definido y claramente expresado, usted puede administrar fluidos de manera adicional de acuerdo a la reevaluación clínica permanente que usted haga del estado hemodinámico del paciente. O sea, saquémonos de la cabeza ese concepto que son 30 mililitros por kilo y si no hay respuesta tengo que empezar norepinefrina. No, usted tiene que tener reanimado en cuanto a volemia a su paciente. Cuando la volemia que usted ha considerado no es suficiente, usted puede considerar sustancias vasoactivas. No nos vamos a detener en cada una de estas sustancias vasoactivas porque no es el objetivo de la conferencia, pero sí recordar que la recomendación principal como primera elección, como una recomendación fuerte, es norepinefrina. La vasopresina tiene indicaciones cuando hay alguna falta de respuesta clínica a la norepinefrina, cuando hay algunas condiciones muy específicas, pero también no podemos olvidarnos que la dopamina es una alternativa importante a la norepinefrina. Igual, hay que considerar que no como vasopresor, sino como inotrópico. Hay pacientes en la evolución de la enfermedad que requieren doble soporte, vasopresión y inotropismo. El inotropismo lo damos con dobutamina y es recomendable que sea dobutamina. Las recomendaciones a través de guías recomiendan a la dobutamina. Y cuando el paciente está en mucho soporte, con fluidos intravenosos garantizados y todo lo demás, hay subgrupos de pacientes en los cuales hay que pensar en que puedan tener una falla suprarrenal relativa y se debe considerar el uso de corticosteroides y cuál de ellos, la hidrocortisona, dentro del manejo integral del paciente. Lo anterior lleva a que la literatura mundial haya progresado a este documento de consenso, esta definición de consenso, que es el famoso documento de sepsis 3, en donde lo que yo básicamente los conceptos claves de sepsis que retoma sepsis 3 son los mismos conceptos que mencionamos al principio, no hay ningún cambio sustancial. Una de las recomendaciones que hace sepsis 3 utilizar el QuickSOFA como una herramienta importante, pero ojo por favor que QuickSOFA es una herramienta importante para detectar los pacientes más graves. QuickSOFA no es una herramienta para decir si el paciente tiene o no sepsis. QuickSOFA nos detecta los pacientes más graves, pero QuickSOFA es un mal discriminador de identificación de riesgo séptico en el servicio de urgencias. Los pacientes que tienen más de 2 puntos del QuickSOFA positivos están mucho más graves que los que no lo tienen, y un paciente séptico puede tener 0 puntos de QuickSOFA. Entonces, por favor, prudencia con la manipulación de esta información. Y esa información tiene que ser muy bien interpretada porque usted siempre tendrá que evaluar y puntuar al paciente en falla orgánica múltiple, evaluando los criterios que están en esta diapositiva. Y esa falla orgánica múltiple, dependiendo de cuántos órganos estén fallando, de acuerdo a las pruebas de laboratorio y o a las variables hemodinámicas, nos van a anticipar y a predecir qué tan grave y qué tanta mortalidad. Por esa razón, el flujograma que nos plantea sepsis 3 tiene que ser, le repito, muy bien interpretado, porque si partimos del QuickSOFA para decir que el paciente tiene sepsis, probablemente dejemos de detectar una cantidad de pacientes con predisposición a tener. Todo lo anterior nos obliga a que el antibiótico que se elija tiene que ser de acuerdo al contexto predisponente del paciente. Y miren que vuelve y aparece la palabra predisponente. Entonces, si el paciente tiene una neumonía como origen de su sepsis, yo tengo que saber si ese paciente tiene predisposición a estar infectado por un neumococo o predisposición a estar infectado por una pseudomonas. Si ese paciente tiene una infección urinaria, yo tengo que indagar, verificar y acordarme de una cantidad de criterios y saber si ese paciente tiene predisposición a tener una Escherichia coli que no es capaz de producir beta-lactamasas o una Escherichia coli de producción de beta-lactamasas. Si el paciente tiene una infección de piel y tejidos blandos, tengo que tener mis criterios para decir posiblemente este es un estafilococo meticilino resistente o un meticilino sensible. Ese contexto predisponente es el que nos va a utilizar de la manera apropiada el antibiótico adecuado para el paciente y en el tiempo adecuado. El tiempo adecuado sigue siendo una meta de calidad de muchísimos servicios de urgencias en el mundo, y es que ante un paciente séptico, el paciente debe tener administrado el antibiótico idealmente antes de la primera hora del momento o del sitio o del momento en que llegó a la institución hospitalaria. Eso está demostrado en varios estudios de la literatura, este es el más potente de ellos,
Y tiene que quedar muy claro eso porque alguien dice, pero es que yo he leído que puede ser en las primeras 3 horas. Estoy de acuerdo. Pero si usted lo hace en las primeras 2, es mejor. Y si usted lo hace en la primera hora, es muchísimo mejor. Y si lo hace muy rápidamente, estamos hablando de 10, 15 minutos después de la llegada del paciente, es muchísimo mejor. Entonces, la elección del antibiótico también va pegado a la oportunidad en que ese antibiótico. Ahí se resalta la administración oportuna de los antibióticos, la identificación temprana de los pacientes más graves, el uso o adecuado en cuanto a dosis, en cuanto a momento y en cuanto a germen predisponible. Para orientarnos en nuestras bacteriologías y epidemiologías locales, pues estoy hablando desde Medellín, yo tengo que mostrar evidencia de nuestra microbiota local regional y esa evidencia está puesta en todos los documentos que nos entrega Grupo Germen a través de los laboratorios clínicos de referencia de las 30 instituciones hospitalarias que reportan a Grupo Germen. Entonces, analizar cada gráfica por gráfica en este momento tampoco es el objetivo, pero sí acordémonos que Grupo Germen en su página www.grupogermen.org nos entrega toda la epidemiología local desde los servicios de urgencias de los gérmenes más frecuentes de nuestros. Algo adicional que no se puede dejar de mencionar en una conferencia desde esta perspectiva es que activamente, además de la decisión de fluidos, de vasopresor, del antibiótico, etcétera, tenemos que buscar activamente si ese paciente tiene un foco infeccioso que hay que drenar, que hay que operar, que hay que debridar, y si existe ese foco infeccioso, y hay unos ejemplos de eso, usted tiene que buscar o la remisión o la interconsulta, dependiendo del nivel de complejidad en donde esté, para derivar, drenar lo que esté infectado. Donde hay pus, hay que drenarlo. Eso seguirá siendo un tema de la medicina. Finalmente, quería contarles, y quiero insistir, y por eso las tengo en este punto, documentos en la literatura en donde autores supremamente importantes insisten en que Quick-SOFA no reemplaza SIRS en la definición de sepsis, pero que además de eso, el Quick-SOFA es un mal predictor de sepsis y el Quick-SOFA puede confundir si lo utilizamos mal en el servicio de urgencias. El Quick-SOFA, les repito, detecta a los pacientes más graves, que la administración temprana de los antibióticos es fundamental, que muchos pacientes pueden tener un shock séptico críptico, por eso la medición y saber si el paciente está acidótico o no es fundamental. E insisten desde la perspectiva europea, la diapositiva anterior, la perspectiva americana, la actual diapositiva, en donde insisten, por favor, que tenemos que seguir teniendo las herramientas para identificación temprana de la sepsis en el servicio de urgencias. Y estas herramientas nos las sigue entregando el SIRS, que el Quick-SOFA es importante, pero no son tan importantes como los criterios de SIRS. Y si utilizamos Quick-SOFA, podemos fallar en la identificación precoz de estos pacientes. Con esto quería contarles esta perspectiva de planteamiento desde esta enfermedad del servicio de urgencias en esas etapas de identificación temprana, interpretación de hallazgos y toma de decisiones, y agradecerles profundamente por su atención. Ahí queda mi correo electrónico, mi contacto por si alguien quiere hacer contacto conmigo desde el punto de vista académico. Estoy abierto para lo que necesiten desde el punto de vista académico. Y cumpliendo con el tiempo de la conferencia, que estoy viendo el cronómetro, estoy cumpliendo en este momento exacto con 28 minutos de conferencia. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y de nuevo, muchísimas gracias al comité organizador del Congreso de ASMEDAS por esta nueva invitación. Espero que la información haya sido de utilidad. Hasta luego y muchísimas gracias.